Tardes. Ok, chicos, vamos a empezar ya. Miss, Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dime. Miss, Rebeca no ha podido ingresar hoy día a la clase, ha tenido un problema. Miss, ¿me escuchó? Sí, te escuché. Ah, ya, pensé que no me escuchó. Ya, listo. A ver, vamos a empezar acá. Aedo. Aedo. Disculpe la demora. Hola, Lu. Aedo. ¿Estará bien, Aedo? Alca. Presente, Miss. Chicos, vamos a avanzar un poco rápido con la asistencia, ¿ya? Alca. Sí. Álvarez. Presente, Miss. Anicama. Presente, Miss. Aquije. Presente, Miss. Arroyo. Presente, Miss. Brenis. Brenis. Bustamante. Presente. Castillo. Presente. Centeno. Presente. Cortés. Presente, Miss. Díaz. Presente, Miss. Espino. Espino. Galvez. Galvez. Gavilán. Presente, Miss. Bien, Guerrero. Guerrero. Miss Gavilán Proveleón, me confundí. Ah, ya. Gavilán Curi. Ahí está. Guerrero. Tampoco. Hernández Caico. Huachín. Presente, Miss. Huancas. Huancas. Presente, licenciada. Presente. Bien, Linares. Presente, Miss. Martínez. Presente, Miss. Mejía. Presente, Miss. Meneses. Meneses. Meneses no va a continuar, licenciada. ¿Segura? Sí, licenciada. Ok, bien. Ya. Miranda. Miranda. Osco. Presente, licenciada. Pérez. Presente, licenciada. Poma. Poma. Miss, presente. Quilca Presente, Miss. y Quispe. Presente, Miss. Bien. Licenciada Falcón, ¿no ha llamado? Espérate, Falcón, acá está. Miss Gavilán presente. Ahora al final, por chistosos. Bellido. Bellido. Presente, Miss. Presente, Miss. Ya. Falcón presente. Fernández. Presente, Miss. García. Presente, Miss. Gavilán Provelión. Presente, Miss. Huarcaya. Presente, Miss. Ilizarbe. Presente, Miss. Lizana. Marca. Presente, Miss. Márquez. Mata Carrera. Presente, Miss. Mata García. Presente, Miss. Medina. Presente, Miss. Mendoza. Presente, licenciada. Bien. Palomino.
Palomino, Presente, Miss, presente. Quispetacas. Presente, Miss. Jocelyn Quispetacas. Ok. Ruiz Granda. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Ruiz Rubio. Presente, Miss. ¿Qué pasó? Con esa voz me deprimo. Ya de ahí le digo, Miss. Ya. Samillán. Presente, licenciada. Sánchez Vilches. Presente. Sarabia. Presente. Cerveleón. Presente, licenciada. Siguas. Presente, Miss. Bien. Sotelo. Sotelo. No existe. Ay. Sotelo. Un ratito. Sotomayor. Presente, Miss. Torres. Presente, Miss. Trujillo. Miss Trujillo me acaba de comunicar que están arreglando su internet. Ok. Vilches. Presente, Miss. Bien. Zapata. Presente, licenciada. Bien, a ver, Márquez no está. Lizana. Presente, Miss, presente. Ya, ahí estabas. Empezamos por Recién me ha acá. llamado, Miss. No, hace rato llamé. Aedo. ¿Así? Sí. Aedo. Ahí está. Brenis. Espino. Presente, Miss. Ok. Galvez Olechea. Galvez. Gavilán Curi. Gavilán. Presente, Miss. Ahí estás. Guerrero. Hernández Caico. Ese no está. Miranda. Bien. Ok. 2 llamadas. Listo. Chicos, bien. Esta clase quiero que prestemos atención porque acá vamos a ver casi un total de 8 patologías. ¿Ya? Su sílabo lo ha juntado, pero he tratado de hacerlo explicado cada una, pero la diferencia es que lo vamos a ver en distintas vistas. ¿Ya? Primera, la coxa vara y la coxa valga la vamos a visualizar en una vista anteroposterior. ¿Ya? Para nosotros poder definir una coxa vara, hay que encontrar un ángulo cérvico-diaficiario que está exacerbado. ¿Qué quiere decir? Que una coxa vara, el ángulo normal en un adulto se encuentra dentro de los 120 a los 130 grados. Ahorita vamos a ver qué ángulo. Este ángulo de acá. Sí se visualiza. Este ángulo de la mitad del fémur por la mitad de la cabeza del fémur. Esto de acá, este ángulo forma 120, 125, 130, hasta antes de los 138. Pero cuando se encuentra menos de los 120, se le conoce como coxa vara. Y cuando está aumentado, o sea, pasa de los 135, se le conoce como coxa valga. Para nosotros hablar de esto, tenemos este ángulo que cuando el niño nace promedia 138 grados. Y aumenta el año hasta los 185 y de ahí vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque normalmente los papás los ponen en un andador a los niños y esto hace que su ángulo aumente exacerbadamente. Pero después cuando ya uno comienza a caminar por sí solo, el niño vuelve a disminuir este ángulo. Este de acá, este ángulo cérvico-diaficiario, es una alteración del hueso del fémur propiamente, ¿ya? Pero como este pertenece a la cadera, se le conoce como coxa.
coxa vara es en este caso. Acá tenemos una coxa normal, está entre los 120 a los 135. Valga es cuando aumenta de los 135 y vara es cuando baja de los 120. Ahí lo ven. Este es más amplio, este es más recto. Acá es lo que me importa. La causa de la coxa vara, tres tipos. La congénita, la del desarrollo y la adquirida. La congénita, miren cómo se está formando. Ven ahí que se ha formado así, 90 grados clavaditos. En este caso, esta es cuando el niño recién nace. Y, por ejemplo, en este caso, se considera que no es tan grave porque si se le trata correctamente, no hay ninguna anormalidad después. Pero cuando no y causa ya un acortamiento del fémur, una coxa que está cortada y la otra que sí, ¿qué genera? Que un pie, que una pierna, todo un miembro inferior, esté más corto que el otro. Eso es lo malo. Ahí. Cuando es de desarrollo, es cuando después de que el niño nace y comienza a caminar muy temprana edad, ahí se altera. Y también genera una cojera, pero en este caso esta cojera de esta coxa vara es indolora. El niño no le duele cuando cojea, pero sí genera toda una escoliosis y por lo tanto camina como si fuera la marcha de patito. Acá tenemos las dos diferencias. Vamos a agarrar este ángulo, ¿ya? Coxa vara es cuando menos de 120 grados, mientras que valga es más de 135. La coxa vara genera cojera, pero sin dolor. ¿Ok? Mientras que la coxa valga es espontánea. Estás caminando y ¡pum!, de un momento a otro empiezas a cojear. En la coxa vara caminas como pato. En la coxa valga solo hay limitación de tu movimiento. Acá vemos la diferencia a nivel de una radiografía. Si trazamos unas líneas imaginarias, acá está 90, casi 100 grados. Mientras que acá pasa de los 100, acá debe estar en unos 145 grados en la coxa valga. Acá tenemos, hablando de esta, ya sabemos, vamos a tomarlo como más de 135, ¿ok? Acá, 135. Cuando es más, se le considera coxa valga. Normalmente ocasiona en una sola a priori, pero en algunos casos son los dos lados, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Esta coxa, o sea, esta pierna, todo este muslo que está con este ángulo aumentado, se va hacia afuera la pierna y abierta, que genera una marcha inestable y camina como si fuera un tren, como si estuviera cojeando a propósito. La causa igualmente es congénita, también puede ser. ¿Ya? Y a la altura de los 11 a los 12 años. Se considera que puede causar por una subluxación de cadera o una fractura del cuello del fémur, ocasionando parálisis o hasta osteomielitis. Hasta ahí, pregunta de la coxa vara y de la coxa valga. ¿Alguna pregunta ahí? No, Miss. No. Bien. Ahora vamos a ver estas dos más, pero en vista lateral. Vamos a hablar de la anteversión y retroversión de cadera. En este caso vamos a verlo como una rotación anterior, o sea, como que la pelvis se va hacia adelante o hacia atrás, de la posición normal. Cuando sacamos potito de pato y caminamos como si fuéramos patitos con el potito para arriba, se le conoce como anteversión de cadera. Y cuando casi camina como si lo escondieras y estás con toda la espalda rectificada, se le conoce como retroversión de cadera. ¿Ok? Normalmente se consideran las mujeres que caminan exagerando en una anteversión, mientras que los hombres, cuando muchas veces ven a los hombres que no tienen ni trasero, nada, y se ponen un pantalón apretado, todo chorreado que se les cuelga, se han visto, ¿verdad? Se han percatado. Cuando es en esos casos, ese hombre, normalmente son varones, se les llama que tienen retroversión de cadera.
Y después, cuando estén más viejos, van a padecer por tratar de caminar escondiendo poto. Esto de acá son las características que se presentan cuando hablamos de retroversión y anteversión de cadera. Por ejemplo, cuando tenemos una retroversión de cadera o de pelvis, la columna vertebral que acompaña está rectificada. Está totalmente recta. Mientras que cuando hay una anteversión de cadera, por lo contrario, la columna, ¿cómo está? En una hiperlordosis lumbar. Si hay hiperlordosis lumbar, hay una hipercifosis dorsal como consecuencia. Y si esto pasa, hasta el abdomen se ve prominente, se ve muy sobresaltado. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Miss, ¿puede volver a explicar esto de anteversión y retroversión, por favor? Ya. Empezamos de derecha a izquierda. Vamos a hablar de la retroversión de cadera. Tal como se ve en la imagen, estamos viendo en una vista lateral. Estas dos patologías las vemos en una vista lateral. En una retroversión de cadera, la pelvis, el sacro se va hacia adelante y el pubis se va hacia arriba. Entonces estamos escondiendo poto, como esconder poto, totalmente. Para una característica de esto es que vamos a visualizar la columna rectificada. ¿Qué quiere decir que esté rectificada? Que toda nuestra espalda no tiene las curvaturas normales que siempre hay. Entonces ya se le conoce como una rectificación de columna. Y esto está acompañado por la patología que estamos viendo, que es la retroversión de pelvis o retroversión de cadera. En este caso, lo que está girando para volver esa rectificación es esa pelvis. Pero, por lo contrario, si vamos a ver ahora una anteversión de cadera, nos vamos a encontrar con lo opuesto. Con la pelvis, el sacro trata de ir hacia arriba y el pubis hacia abajo. Es como si estuviéramos caminando como si fuera patito. Y se forma en la columna una hiperlordosis lumbar. Y si hay hiperlordosis a la altura de la columna lumbar, hay una hipercifosis a la altura de la columna dorsal. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Otra pregunta? Ah, claro. Ok. Bien. ¿Cómo vamos a evaluar esta retroversión o esta anteversión? Palpando. Tenemos que tocar a nuestro paciente. ¿Dónde tocamos? Con nuestros pulgares tratamos de encontrar las crestas ilíacas. Y de acuerdo a eso vemos si están muy hacia adelante o muy hacia atrás. No es nada difícil. Solo tenemos que saber palpar dónde podemos encontrar las crestas ilíacas. Nuestros cachitos de nuestra cadera. Es bien notorio, es bien sencillo. Ahora, vamos a ver una más. Es como la yapa. Esta de acá, para poder visualizar, tenemos que echar a nuestro paciente en decúbito supino. Y vamos a ver cuando ponemos derecha la pierna para dónde cae. Cuando está en una retroversión, la cadera, va a haber una rotación externa. O sea, cuando estamos como si fuera automáticamente escondiendo poto, estamos en una retro. Y para acompañarlo, los pies se visualizan como si estuvieran yéndose hacia afuera. En vez, si están en una anteversión, escondiendo potito, los pies se van a ver yendo hacia adentro, lo opuesto automáticamente. Todo eso tenemos que saber reconocerlo. Pero ahora hay que tener en cuenta algo. Normalmente, el fémur junto con la tibia tienen una ligera rotación, el hueso, que es de 10 grados. Entonces tenemos que ver bien si lo que estamos viendo es a la altura de la rotación que encontramos o si es causado por la pelvis puramente.
Bien. Cuando estamos, por ejemplo, esta marcha de acá, esta se llama una posición en W. Las rodillas también generan que vayamos en este caso va a ir en una anteversión. ¿Por qué? Porque miren cómo están yendo esos pies hacia adentro, ya sabemos. Si está hacia adentro, nuestros pies, estamos teniendo una anteversión de cadera. Esto de acá, literalmente, esta postura es horriblemente mal para los niños, porque genera una alteración totalmente en sus piernas. Hasta ahí acabamos con cadera. ¿Se entendió? Debemos pasar a lo que es rodilla. Bien. Sí, profe, todo bien. Bien. Ahora, el genu valgo y el genu varo se puede encontrar en una vista anterior. O sea, yo para encontrar esto tengo que ver a mi paciente de frente, cara a cara. ¿Ya? De la línea que cae por la mitad, si se alejan las rodillas, es un genu varo. Si se acercan las rodillas a la línea media exageradamente, es un genu valgo. No es nada difícil de poder evaluar en este caso. Por lo contrario, tenemos que ver cómo acompaña estas alteraciones al resto de nuestro cuerpo. Vamos a ver a qué vamos a referir con este valgo varo. Viene a ser un ángulo frontal que se forma entre el muslo y la pierna. Esto de acá, cuando se acerca a la línea media, es valgo. Cuando se aleja y parece como si fueran las piernas en paréntesis, es un genu varo. Normalmente los varones tienen un ligero varo, ligero, no exagerado, pero sí un ligero varo. La pregunta del millón, ¿con terapia se podrá corregir esto de acá? Podría ser con una operación, Una artrodesis, me estás diciendo tú. Sí, Miss. Ya. Está recomendado operación solo para soltar ligamentos, más no para corregir exactamente la posición. Porque en este caso quien está jalando y formando todo esto ya no son solo los huesos, sino también son los músculos. Las más frecuentes es idiopática. Cuando nos referimos a idiopática significa que no hay una causa exacta, pero con influencia hereditaria. Como les digo, los varones tienen las piernas ligeramente más abiertas y esto lo heredan los hijos y así va por generaciones. Otro más cuando el niño no está nutrido y presenta raquitismo y es normalmente ahí generan un genu varo o una tibia vara, que es cuando la tibia, el hueso de la tibia, tiene su propia rotación. A eso se le conoce como enfermedad de Blount. Ese es otro tema muy aparte. Ya ese de ahí sí, por ejemplo, sí requiere cirugía directamente al hueso de la tibia. Siguiente, vamos a ver dos más, pero en vista lateral. Un genu recurvatum es cuando la rodilla exacerba y la extensión de rodilla pasa para atrás. Mientras que un genu flexum lo que hace es que no puede haber una extensión completa y siempre se queda medio flexionado. Nada difícil. El recurvatum es cuando el ángulo pasa de los 10 grados, de 5 a 10 grados hacia atrás. Es como si estuviera hiperextendiendo las rodillas, pero esto es causado por los ligamentos. Los ligamentos normalmente no tienen la fuerza suficiente para poder sostener una extensión y se va hacia atrás con rodilla y todo. Miren estos casos. No les pongo otros porque hay otros más fuertes. Una hiperextensión anormal de la rodilla, dolor al movimiento, cansancio del miembro, cansancio de no poder controlar que la rodilla no limite como debe hacer y en vez se va hacia atrás. Mientras que el flexo es cuando no puedes estirar por completo. Hay una ligera flexión mantenida. En este caso de acá puede ser causado en adultos mayores ya por artrosis.
Y al último, vamos a ver al genulaxo. El laxo es cuando, ¿quién está que se mueve de más? Es la rodilla. La rodilla se mueve para cualquier lado menos que quede en su sitio. Este es un fenómeno ya congénito, ¿ok? Esto de acá nace así y normalmente son las personas hiperlaxas quienes tienen esto, ¿ya? O también puede ser a causa de un accidente que se haya pasado o una inflamación de la zona. Pero la rótula tiene sus movimientos propios. Pero hay casos en ¿Dónde donde... deja la pelota? En mi cuarto la he dejado. Hay casos en donde la rótula no se mueve. Entonces, ¿cómo vamos ahí a decir que es genulaxo? No, no hay laxitud de la rodilla, de la rótula. En el genulaxo se valora puramente solo la rótula, nada más. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, Miss. Ok. Bien, chicos. Vamos a ver una última vez más acá. ¿Aedo llegó? Brenis, Buenas noches, licenciada. buenas madrugadas. Bien. Disculpe la tardanza, mi internet está aquí. Ok. Galvez, Yo mismo. Guerrero, Hernández Caico. No está. Miranda. Tampoco. Ya, acá nada. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí nos quedamos el día de hoy, ¿sí? Pórtense bonito. La tarea... Sí, sí, me dijo la delegada, no te preocupes. Gracias, Miss. Ok, listo. Buenas Hasta noches. luego, Miss. Mucho, Miss. Besito. Buenas noches, Miss. Noches. Hasta luego. Chao, chao.